Hoy nos acompaña alguien también experto en el tema cascos azules por la importante actividad que tuve. Acá tienen el currículum. Y bueno, buenos días, Comodoro Valdés. Buenos días a todos los integrantes de esta conferencia. Bueno, ¿Largamos? Vamos. importante todas las misiones que ha tenido, ¿no? Impresionante, ¿no? Adelante. Bueno, lo que yo voy a tratar de hablar acá es la participación de las Fuerzas Armadas en OMP, especialmente tratar de profundizar un poco los formatos y cómo se producen concretamente esas participaciones a través de lo que actualmente en Naciones Unidas se establece como forma a la cual acceder a las misiones. Todo esto producto de mi experiencia como asesor militar, que ahora en realidad es una agregaduría militar de defensa desde 2017, y que enlaza, como lo explicó el brigadier Segner, con la UN, las distintas misiones de los países, y que no son otra cosa que embajadas, con como un mismo formato de embajada que tiene, en este caso, un agregado militar de defensa, que para las Naciones Unidas es llamado Military Advisor, o sea, asesor militar, que es como se lo conoce tradicionalmente. Así que vamos a la próxima. Vamos a tratar un poco los antecedentes, complementando algo de lo que el brigadier Segner explicó, profundizar en el despliegue histórico de nuestras Fuerzas Armadas, especificar cómo estamos actualmente, y algunos conceptos básicos de OMP en cuanto a las formas y contratos y convenios y cómo se hace formalmente un convenio o un contrato con UN para poder asegurar la participación de las tropas en las distintas misiones de paz que el Consejo de Seguridad establece. Vamos a la próxima. Bueno, un poco acá solamente voy a hacer hincapié en la cantidad de misiones que tenemos, que actualmente son 14 las que están desplegadas, y que los efectivos provienen de aproximadamente 122 países. Eso cambia mensualmente, inclusive, porque la participación de los países, a veces ya con tener 3 observadores o 3 policías, implica estar en esa lista, y las rotaciones y los despliegues o la forma que los países deciden participar a veces cambia mensualmente. Los efectivos militares son en realidad unos 93.000, complementados con otros personales civiles que integran y contratados que integran las distintas misiones. Vamos a la próxima. Nuestro país participó por primera vez en 1958 en una misión de paz, en el grupo de observadores de las Naciones Unidas en el Líbano. Y nuestra Fuerza Aérea, que yo siempre me enfoco en la Fuerza Aérea porque es lo que más conozco en profundidad, hace su primera participación en la misión ONUC en el 1960, como lo dijo el brigadier Segner. Participábamos en el formato wet lease, o sea, que después lo vamos a ver, que es un formato donde el personal lo entrega al país y los equipos son puestos por otro país. Es un formato mucho tiempo atrás en el tiempo era muy utilizado, ahora no tanto. Desde ese entonces nuestro país terminó participando en 38 misiones de paz, que acá las vamos a ver. Las van a ver diferenciadas en celeste y en naranja. Las celestes son las que participó solamente la Fuerza de Seguridad, y las naranjas son las que participó las Fuerzas Armadas. En muchas de ellas se participó al mismo tiempo. Y actualmente nos encontramos en MINURSO, en MINUSCA, en ANSO y en UNFICIP. Nuestra participación del último mes reporta 266 efectivos. Vamos a la próxima placa. Acá hay una especie de gráfica que yo usaba cuando estaba en operaciones de paz en el conjunto como jefe de departamento, mostrando un poco cómo han sido los vaivenes de la contribución argentina. En verde son personal militar de Fuerzas Armadas, en celeste son el componente policial, y los expertos son en naranja. Como verán, en los 90, como dijo el brigadier, en la época de la guerra de los Balcanes y todos los conflictos en esa zona de Europa, la Argentina tuvo un crecimiento importante, fue la mayor participación de efectivos en nuestra historia. Y después, cuando esas misiones cesaron, se mantuvo en mucho nuestra presencia, especialmente en los lugares como un FICIP, que nos permitió mantener esos números bastante altos.
donde ahí contribuimos históricamente con una fuerza de tareas compuesta por la Armada Argentina y el Ejército y un componente también de Fuerza Aérea, con nuestra unidad de helicópteros en Chipre, y ahí mantuvimos la esencia de nuestra participación, hasta que vuelve a pegar un pico allá por el 2003, cuando se participa en Haití, donde se participa con el Batallón Conjunto Argentino, con el grueso de que llegamos a tener una compañía en San Marcos, un Batallón Conjunto Argentino en Gonaives, la unidad de helicópteros en Puerto Príncipe y un hospital reubicable también en Puerto Príncipe. Así que nuestra contribución a la misión de MINUSTA fue importante hasta que en el 2016, entre 15 y el 16 empezó a salir, es decir, termina cerrando la misión MINUSTA y nosotros ya no habíamos ido con el batallón y lo último que quedó, y la unidad, y lo último que quedó operando hasta incluso cuando yo estaba destinado en Nueva York, es el cierre del hospital, que fue la última contribución que estuvo prestando servicios hasta el último día que la misión existió. Posteriormente se conformó una misión MINUSTAH, que era de naturaleza policial, pero nuestro país ya no contribuyó con policías, es decir, con gendarmes para esa actividad. Y actualmente nos encuentra en un momento bastante deprimido de nuestra participación, con 266 efectivos que se sostienen principalmente con la contribución en un FICIP, el Batallón Conjunto Argentino, la Fuerza de Tareas Argentina, que cada día, es una misión que cada día las Naciones Unidas busca reducir más y con una finalidad futura de transformarla en una misión de observadores, así que los recortes son permanentes y nuestra participación está reducida en ese contexto. Actualmente estamos con la Fuerza de Tareas en un FICIP, la unidad de helicópteros en Chipre y puestos de observadores militares. Fundamentalmente, ese es el esquema actual, un resumen numérico de la participación argentina. ¿Podríamos ir a la próxima? Ahora vamos a tratar de hablar de los tres tipos, para que tengan ese concepto de cómo se produce y cómo se llaman los acuerdos que los países hacen con los host countries, o sea, los países que van a recibir una misión de paz, o con la misma UN para, digamos, adecuar cómo va a ser la participación. Esto es una forma perfeccionada que se ha desarrollado con el devenir del tiempo, porque al principio los países contribuían con lo que tenían y con lo que podían, y algunos las diferencias eran sustanciales. Entonces, para mantener un servicio adecuado, las Naciones Unidas entró a desarrollar protocolos y técnicas para que todos los países tengan una contribución de la misma naturaleza y que sea finalmente lo que Naciones Unidas requiere y no lo que el país puede poner. Entonces, uno de los contratos típicos es el SOFA. El SOFA es un acuerdo que hacen los países con el host country a través de Naciones Unidas y fundamentalmente incluye no solo a los contingentes militares, sino a los observadores, que son staff officers, y a los componentes policiales. Y de alguna manera regulan el marco legal con el cual ese hombre va a estar en ese terreno. Generalmente cuando el Estado está en condiciones de hacerlo, una fuerza de Naciones Unidas entra a un país cuando el SOFA está firmado y está acordado con las autoridades locales, siempre y cuando esas autoridades existan, que es en la mayoría de los casos. Pero siempre está firmado antes de entrar. Vamos a la siguiente. El SOFA, en el fondo, incluye la jurisdicción sobre la cual la operación se va a desarrollar. Generalmente trae capítulos relacionados con el respeto a las leyes locales para que esas tropas que están desplegadas tengan un marco de acción. Establece detalles como el uso de la bandera, los uniformes, el derecho a portar armas o no, depende de la zona. En mi experiencia en ANSOM, recuerdo que cuando bajábamos de Golán, había una cierta línea donde nosotros teníamos que dejar de usar la bandera, porque en el acuerdo estaba que hasta ese lugar podía usar la bandera los vehículos de IBEN y hasta el otro lugar no. Cosas así de detalle que se acuerdan con los países. La libertad de movimiento para que la gente pueda cumplir su misión, es decir, las unidades desplegadas pueden hacer las inspecciones a las unidades militares que tengan que hacerse, o lo que se haya convenido y tengan libertad de movimiento para que la policía local o las fuerzas locales no interrumpan esa tarea. Las inmunidades, los privilegios, y también establece cómo se resuelven los reclamos y las disputas cuando se produzcan. Vamos a la próxima.
El otro documento típico que se usa acá para manejar la relación con los países contribuyentes es el MOU, que es un memorándum de entendimiento y generalmente se hace entre las Naciones Unidas y el país contribuyente. Es distinto porque es un contrato distinto de acuerdo a lo que requiera cada misión y puede tener distintos componentes. Y también establece todo lo que está convenido a poner en la misión de paz y también establece la forma de resolver diferencias, disputas. Y en el fondo de todo establece y dimensiona qué equipo mayor se va a poner en el terreno, qué capacidades de autosostenimiento el país ofrece para esa misión, y se dimensiona exactamente el personal en cantidad y en calidad que ese país va a poner en una misión determinada, ¿no? Es decir, al final de la jornada, cada misión y cada tipo de contribución va a tener un memorándum de entendimiento. Cada unidad tiene un memorándum de entendimiento. Por ejemplo, la Fuerza de Tareas Argentina tiene un memorándum de entendimiento y la Unidad Aérea tiene otro memorándum de entendimiento. El Batallón Conjunto Argentino en Haití tenía uno, el Hospital Rubicable tenía otro. Es decir, por cada tipo de contribución hay un MOU. Vamos a la siguiente. En este, como les expliqué, se define el material, es decir, el equipo que se pone a disposición. Puede ser equipos de comunicaciones, pueden ser vehículos blindados, puede ser armamento, puede ser un hover, puede ser un equipo cualquiera. La cantidad de personas, qué calificación deben tener. Se establecen cosas básicas como, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados que debe tener el alojamiento del personal que va a desplegar, qué facilidades van a tener para comer, sanitarios. Todo está definido en este contrato. Y en el fondo la finalidad es asegurar que todo el personal alcance un estándar. Como les dije anteriormente, antes había países poderosos desde lo económico, iban con un equipo y una situación de despliegue muy distinta a otros países más humildes que no alcanzaban las mínimas y hacían que la contribución de Naciones Unidas a las distintas misiones fuera diferenciada. Por eso, con el devenir del tiempo se desarrollaron todas estos protocolos y estas formas de contratar para desplegar que tratase, en el fondo, de que un país contribuya con un efecto hacia una misión al margen de dónde sea ese país y con qué poder económico esté. Se establece un estándar mínimo para que las Naciones Unidas puedan hacer su misión, asegurando con el equipo y el personal adecuado. Vamos a la próxima. Como les dije anteriormente, es el típico documento que regula la relación entre un país contribuyente y las Naciones Unidas en cada una de las misiones. Próxima. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el MOU? ¿Cómo se hace el MOU? ¿Cómo formalizamos qué equipo es cada equipo? Bueno, para eso existe un manual que se llama COE. El manual COE, en el fondo, es la sigla en inglés de equipo de propiedad de contingente. Ahí están definidos todos y cada uno de los equipos que se usan habitualmente en una operación de misiones de paz, militar, de alojamiento, logístico. Y esto comienza en el año 96, para tratar de solucionar ese problema de desigualdad que había de contribución entre países y misiones. Vamos a la próxima. Ese COE, ese manual COE, establece tasas de reembolso para cada país. Las tasas se calculan en base a la duración que tienen los equipos, el valor estimado de mercado que se establece también de una manera. Y se revisan esas tasas cada 3 años, donde cada país manda una delegación a proponer nuevos renglones o a proponer nuevos valores para los renglones que ya existen en el COE. Yo le llamo renglona, por ejemplo, una ambulancia con capacidad 1000. Esa ambulancia tiene que tener tal equipo sanitario que lo integre, debe tener X características. Bueno, eso se le establece un valor genérico de mercado que se establece en base al costo internacional que tenga de ese equipo y cuánto va a durar en años estimado en esa zona. En esa zona, de acuerdo a los factores que cambien ese valor, que son los factores que son en el fondo los que regulan y diferencian las misiones, porque son factores de hostilidad, si es zona hostil, las condiciones ambientales, todo está tabulado de tal manera de determinar cuánto va a durar un valor
y qué riesgo hay también de perderlo. Y ese equipo termina arrojando un reembolso mensual que el país va a cobrar por cada mes que tenga en servicio ese equipo en el terreno. Se identifica claramente en una tabla como esta, que tiene muchas de estas hojas, son como 600 hojas, donde están todos los equipos ahí que ustedes ven. Esto es simplemente un ejemplo: el valor genérico de mercado, la duración en años del equipo y los valores de mantenimiento que cada uno tiene y su reembolso mensual. Así que de ahí es la base para poder hacer un contrato. Se toman los datos de ahí y eso es lo que está convenido. Uno no puede ir a ofrecer un equipo que no está acá, y si fuese así sería un acuerdo especial que requeriría un largo tiempo para poder ponerse de acuerdo. Generalmente se basan en equipos que están ya consensuados por todos los países en la tabla COE. Vamos por la próxima. El otro documento típico que permite relacionar las Naciones Unidas con los países contribuyentes son la LOA. La LOA, en nuestro caso particular, se usa generalmente para prestar servicios. Las LOA pueden ser de corto o de largo plazo. Por ejemplo, si nosotros fuésemos contratados como Fuerza Aérea, como lo fuimos durante tanto tiempo, para llevar tropas a los despliegues, eso sería una LOA de corto plazo, y en los cuales nuestro país recibiría un reembolso por hacer esos traslados. Otro tipo de LOA es cuando tenemos la participación, por ejemplo, de los helicópteros, donde comprometemos por un periodo de año, normalmente un año, a ser reembolsados por cada hora de vuelo que volemos. En este caso en Chipre, que la tenemos vigente, nos reembolsan un dinero por cada hora de vuelo volado en las condiciones establecidas en la LOA. También se usa para traslados marítimos, para la provisión de naves en alguna misión, que por ahí UNIFIL tiene alguna que otra nave, creo que brasileñas son las naves que están ahí. Y siempre tiene los dos formatos: el wet dry, o sea, wet lease o dry lease, que la diferencia lo marca fundamentalmente si el equipo va con la tripulación que lo administra o no. Eso era antes, cuando algunos países solamente podían poner efectivos y no tenían los medios para aportar el equipo. Y ahora, mayoritariamente, esto ha quedado un poco atrás. La mayoría de los países van con el equipo. Son muy contados los casos que algún país provee el equipo y otro lo tripula. Vamos con la siguiente. Ahora, como para hacer un resumen de todo esto, que hay que tenerlo más o menos claro para poder estar haciendo este trabajo, la Agregaduría Militar de Defensa ante la ONU, que en el fondo es el asesor militar, así lo llama Naciones Unidas. También hay una asesoría policial que atiende a las cuestiones policiales, que está ocupada por un oficial de gendarmería. En el fondo asesora al embajador sobre toda la cuestión de peacekeeping, y se encarga de hacer funcionar esta participación argentina. Por ejemplo, cada vez que nosotros participamos en Colombia, en el año 2016 y 2017, llegamos a tener 97 observadores militares desplegados al mismo tiempo en una misión de 420 efectivos, es decir, que teníamos la mayoría del personal de la misión, más el jefe de observadores, que era un general argentino. Todas esas rotaciones individuales requieren psicofísicos, clearance, currículum vitae, que tienen que ser aprobados por UN para darle el clearance final para que ese hombre pueda participar. Todo eso se lo tramita la agregaduría. Todas las gestiones y consultas que se producen permanentemente entre Military Planning Service de lo que es la UN con el país, cuando entran a sondear si un país puede hacer algo que ellos están necesitando que se haga. Los primeros contactos los hacen con nosotros, con los que estamos haciendo ese trabajo, y nosotros empezamos a articular con nuestro ministerio, con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas, la factibilidad inicial, que no es solamente tener el equipo, sino que es una consideración donde interviene fuertemente la Cancillería y fuertemente el Ministerio de Defensa, porque la intervención de una unidad militar o de un personal militar es una decisión que se toma en estos dos ministerios, y con esas consideraciones donde ninguno de los dos puede hacer el papel del otro, porque no podemos ofrecer lo que no tenemos, y tampoco podemos ir a donde nosotros querramos como Ministerio de Defensa o como Fuerzas Armadas, sin tener en cuenta la decisión de la Cancillería de los lugares y los formatos para aplicar esa participación. Así que, básicamente, el asesor militar hace todo eso ahí.
Se nominan los secondments, que son la participación de oficiales en actividad dentro de la estructura de Naciones Unidas para hacer trabajos de Estado Mayor. En la actualidad tenemos un oficial que está terminando su trabajo ahora en diciembre, donde termina su contrato, y estuvo en Military Planning Service destinado durante 3 años. Cuando el país le toca estar en el Consejo de Seguridad, que no es el caso nuestro, la última vez estuvimos en 2014, si no me equivoco, el asesor militar integra el comité militar que tiene el Consejo de Seguridad y también hace interacciones mucho más profundas porque es mucha más la actividad que hay en el Consejo de Seguridad, es permanente la intervención del Consejo de Seguridad en todo lo que es el peacekeeping porque es el único que está facultado para imponer una misión de paz, ¿no? El Comité C31, que se hace todos los años, que es en el fondo el comité donde la Argentina ocupa la vicepresidencia en forma permanente, es un comité diplomático, pero que tiene fuerte componente militar, porque es ahí donde se regula toda la normativa que permite la participación de misiones de paz en forma de manuales. Por ejemplo, ahí se firman los manuales médicos para establecer las características que debe tener un hospital militar, de nivel 2 o 3 o 1. Ahí se establece el uso o no uso de drones, y ahí es una lucha diplomática y política, y el militar tiene un rol de asesoramiento técnico. Pero es una participación importante de la misión permanente y el asesor militar es parte de ese comité. El comité EMPAC, que es una comunidad de asesores policiales y militares, donde se hace una pequeña instrucción o un induction cada vez que entra un asesor militar, se hace un curso para que el nuevo asesor militar de cada uno de los países sepa interactuar con la misión, con los distintos interlocutores que tienen dentro de la UN, y también es rol del asesor militar participar ahí en esas tareas. Vamos a la próxima. El edificio de la misión permanente está enfrente de este edificio que es la sede central, en un edificio de Naciones Unidas también, donde alquila un piso, el piso 25, y la actual representante ante las Naciones Unidas es la embajadora María del Carmen Skeff, que reemplazó recientemente al embajador García Moritán, que fue el que estuvo cuando a mí me tocó desplegar. Así bueno, eso es un resumen corto en el tiempo de todo de lo que significa la interacción con la UN a través de la Categoría Militar de Defensa. No sé si se va a hacer alguna pregunta ahora o se hace después. Exacto, exacto. A ver, alguna pregunta que deseen para conocer más. Adelante, José Luis. Ahí está, ¿me escuchás? Sí. Le quiero hacer una pregunta a Carlos porque capaz que sea de interés para el auditorio. En mi época, no solamente Naciones Unidas intervenía en misiones de peacekeeping, sino que tenía otros modelos que eran, por ejemplo, el peace building y el peace enforcement. Si hoy en la actualidad todavía Naciones Unidas mantiene ese tipo de misiones, o sea, en Peace Enforcement era la aplicación de la fuerza ante un conflicto, como creo que aplicó Peace Enforcement para finalizar el conflicto de los Balcanes, cuando intervino Estados Unidos. Y era muy importante el Peace Building, que creo que se aplicó en Haití después para reconstruir el país, porque el tema no es solamente el conflicto y alcanzar momentáneamente la paz, sino que hay muchos países que quedan realmente en malas condiciones socioeconómicas, que si no se reconstruye, otra vez el conflicto va a aparecer. Bueno, sí, es una buena pregunta porque, bueno, me permite, bueno, ya que lo están preguntando, todo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Todo lo que antes se hablaba de Peace Enforcement, Peace Building o Peacekeeping, todo eso hoy en día es capítulo 7, hoy es Peace Enforcement, o sea, y la responsabilidad de proteger civiles. Hoy en día Naciones Unidas baja 2 líneas, que es proteger civiles, es parte de todos los mandatos de las últimas misiones y de la renovación de mandato de cada una de las misiones, porque no se olviden de que ANZO es la única misión que no tiene fecha de expiración de mandato y el resto de las misiones se firman por 1 año, por 6 meses, por no mucho más allá, y el secretario general debe informar cada 3 meses la evolución, y generalmente en cada uno de los mandatos, si ustedes entran a la página de UN y revisan el mandato que tiene en cada misión, en todas dice proteger civiles. De las
las grandes misiones de los últimos tiempos, que son la mayoría en África, MINUSMA, MINUSCA, son misiones de 15.000 efectivos con clara intervención militar, donde prácticamente a mí me ha tocado participar de conferencias con todos los generales que son jefes digamos, o en algunos casos son SRG, o en otros casos son directamente jefes de la misión, de la parte militar. Y todos reclaman lo mismo, capacidad, necesidad de tener inteligencia, que fue una palabra media prohibida en Naciones Unidas durante largo tiempo, y ahora ya hay un manual, porque están enfrentados a situaciones de combate reales, operan en lugares donde las líneas fronterizas no están claras, donde el Estado es muy débil y está circunscripto a regiones muy acotadas, generalmente sus capitales, y donde afuera los distintos grupos armados operan sin el control de ese Estado, y entonces hoy en día no es los 90 donde había Estado contra Estado, una línea de separación, una buffer, un acuerdo de desenganche, un acuerdo, un control de un tercero, en este caso Naciones Unidas. Hoy en día es un ambiente muy distinto. Las misiones de esas tradicionales que han quedado se podría resumir a un FICIP, quizá un MOGIP. Perdón. Les pido si cuando nombren las misiones. Digo, un FICIP es Chipre. Un FICIP es Chipre, donde hay una buffer zone, hay una república, digamos, de influencia turca en el norte, en el sur una república de Chipre que tiene influencia de Grecia. Ese tipo de formato hoy en día no se repite en casi ninguna misión. En MINUSMA, en MINUSCA, zonas donde hay grupos que dominan un sector de los grupos armados, generalmente radicalizados, con cuestiones religiosas. Hay una mezcla muy compleja. Y esa división que antes era parte de lo que nos enseñaban, hoy en día no se habla más casi de eso. Se habla, es peace informant, o sea, es imponer un acuerdo que el Consejo de Seguridad ordenó, que es proteger a los civiles, seguramente, o alguna agenda política que tiene el SRG, acordada con el Consejo de Seguridad, obviamente, y con las autoridades locales que están pidiendo ayuda porque no pueden contener la situación política militar ni de ninguna naturaleza en su ámbito de trabajo. Entonces, una misión típica de peace building podría haber sido lo que viene atrás de MINUSTA. Si puede hablar de Haití. Si puede nombrar la región, así nos ubicamos geográficamente. MINUSMA es lo que es básicamente Mali. MINUSCA es República Centroafricana. Básicamente República Centroafricana. MINUSCA y MINUSMA. Son las misiones que tienen más bajas, más cantidad de fatalities o de muertos, y en distintas operaciones. Son zonas donde hay una ruta y la única logística para abastecer es una ruta, y hay que poner un batallón para controlar la ruta, porque les vuelan los convoys y tienen heridos, muertos, les secuestran personal. Entonces todo eso está pasando ahora en esos países. Nosotros no estamos ahí, solamente tenemos en MINUSCA, tenemos en este caso dos staff officers, un jefe de personal y un jefe de lo que sería reinserción, del programa de reinserción y de movilización, que en el fondo no ocupa ese rol, más que nada hace de jefe personal también, y es una participación inicial que tuvimos, pero en realidad los batallones que están ahí están en una situación hostil permanentemente. Entonces, hoy en día podríamos hablar de que es peace informant, prácticamente, casi todo lo que se hace en las 14 misiones, excepto esas viejas que le dije, ¿no? La de Chipre, la de India-Pakistán, y no mucho más. UNIFIL, cuando está tranquilo, bueno, acá hay un experto en UNIFIL que está ahí, creo, pero bueno, así es la mayoría de las misiones que están en África, esa es la situación. Bueno. ¿Preguntas? Uno sí. toma conciencia de la dimensión de todo esto, ¿no? Adelante, a ver.
Sí, buen día. Rodolfo Villari, séptima brigada aérea. Yo quería saber los criterios que se utilizan para elegir a tal o cual país para realizar misiones, como por ejemplo la del traslado de tropas que usted mencionó antes. ¿Quiénes son los que definen esto y si, por ejemplo, se presenta a la misma, para realizar esa misma misión, Argentina y Colombia, ¿por qué eligen a unos y no a otros? ¿Y Bueno, quiénes son? bueno, una cosa es hacer un contrato para hacer una loa de traslado, que es algo muy básico en todo esto. Generalmente buscan que el país que tiene la tropa involucrada haga su propuesta con medios militares nacionales y si no, ellos buscan un proveedor internacional de transporte aéreo que les haga el trabajo por la plata. El concepto de ellos tienen es pagar lo menos posible por cada una de esas operaciones. Y no son participar en operaciones de paz en el fondo. En el fondo es hacer una loa de traslado, porque se hace es como un servicio para contestar eso. Y tienen una variante que han empezado a aplicar en los últimos 4 años, que es directamente comprar tickets internacionales a compañías comerciales comunes, como por ejemplo para desplegar a Chipre. Para desplegar a Chipre estaban contratando siempre a Emirates o a Qatar. Y ahora este año, por un tema de pandemia, tengo entendido, que yo ya dejé mi puesto hace como 10 meses, tengo entendido que lo está haciendo Aerolíneas Argentinas. Pero venden el ticket, lo arreglan con la compañía, lo arreglan con un proveedor cualquiera, que puede ser un Estado o puede ser una compañía. Por eso la LOA la firma cualquiera para prestar servicio. Eso por un lado. Ahora, para ir a una misión particular y para tener un batallón, para tener una unidad de helicópteros, para tener una unidad de EOD-Team o lo que sea, o una ISR o un que es reconocimiento de inteligencia, o tener un equipo, de lo que a ustedes se les ocurra que una misión pueda necesitar de contexto militar, ahí interviene fuertemente el componente diplomático y político del país. En reuniones previas abordan a los países que en el Consejo, o sea, hay un país que propone en el Consejo de Seguridad vamos a hacer una misión de paz. Si los P5 deciden que va para adelante, se ponen todos de acuerdo, trabajan y los componentes de ese comité militar de cada uno de los países del Consejo de Seguridad toman una misión y que le llaman pen holding, o sea, el que lleva esa misión. El que lleva esa misión es, supongamos, el Reino Unido o Francia, y ese comité, ese país se encarga de empezar a articular los países que van a contribuir. Y los abordan de acuerdo a los intereses del país, del host country, de los intereses del Consejo de Seguridad y también de la factibilidad de lo que puedan. Por ejemplo, a nosotros nos vinieron a buscar para ir a Colombia, porque querían las autoridades colombianas en ese momento que no haya países limítrofes participando de la misión, querían gente con experiencia en peacekeeping y que sean latinoamericanos y que hablasen español. Entonces, dentro de esas características caímos nosotros y por eso tuvimos un rol muy importante, aparte del ofrecimiento político del país a apoyar a ese proceso político, ¿no? Entonces, todo es un componente que no es tan lineal, hay muchos actores. Y, por ejemplo, estando allá, a nosotros nos vinieron a hablar solamente a nivel informal, porque donde probablemente vaya a haber una misión en el futuro, si se ponen de acuerdo, es en el Donbass, ahí entre Ucrania y la Federación Rusa. Y a nosotros nos vinieron a hablar porque me mostraron a mí incluso una lista donde Argentina estaba entre los países que proponía Ucrania para integrar una futura misión. Así más o menos empieza. Los países dicen con quiénes querrían, le empiezan a hablar y después empieza a crecer hasta que el país dice si puede o no puede ir. Más o menos es así. Bueno, acá hay una pregunta de Lucas, que dice, quisiera saber si piensan que el Consejo de Seguridad representa la actual distribución de poder o está, digamos, obsoleto. Y acá hay un tema, si me permiten lo respondo. La Asamblea General, como le dije, la Naciones Unidas se representa la foto del 1945. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es encontrar el consenso ¿para qué? Porque la Asamblea General se puede reunir, ¿no? Primero tiene que la Asamblea General reunirse para modificar la estructura de las Naciones Unidas. Tiene que reunirse la Asamblea General
obtener la mayoría para convocar a una sesión especial para modificar la Carta de Naciones Unidas, y lo que se resuelva ahí tiene que pasar por el tamiz de los 5 miembros permanentes. O sea, hay muchas pretensiones, por ejemplo, de que se incluya a una serie de países representando geográficamente, por ejemplo, que esté la India, que esté Brasil, México o Alemania, ¿no? Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y el consenso es que pueden ser miembros permanentes, pero sin derecho a veto. Pero eso tiene que haber consenso, porque se puede reunir un año para decidir esto, y luego los 5 miembros permanentes pueden decir, este proyecto está bien o lo veto. Si lo veta, pierde viabilidad jurídica. ¿Me comprende? Esa es la Roberto. ley, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, adelante, ¿puedo? Pierre. Adelante. Bueno, te lo digo porque como francés estoy en el tema. Claro que los 5 países que están en el Consejo de Seguridad, los permanentes, salen de la Segunda Guerra Mundial, pero hay que ver un poquito lo que está haciendo. Yo hablo para Francia. Tenemos el poder de veto, pero también tenemos obligaciones. Lo voy a tratar cuando voy a hablar, pero desde el inicio del año 2000 hemos perdido nosotros a 230 soldados, ¿ok? Entonces ahora yo estoy de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo para compartir cosas, pero cuando hablas de Alemania, ¿qué está haciendo Alemania con la lucha, por ejemplo, en África? No está haciendo muchas cosas, pagando, claro, pero no está haciendo. Cuando hablas de Brasil, de momento Brasil no puso ni un dedo en África. Te lo digo porque yo trato el tema. Cuando hablamos de México, todavía no hay fuerzas mexicanas en África, donde hay misiones de la ONU importantes, las más importantes, y Carlos lo dijo bien. Podemos hablar, el único país suramericano que está involucrado en misiones de paz con un nivel de efectivos muy alto es Uruguay. ¿Vale? Entonces, si efectivamente hay otros países que quieren contribuir con el precio de la sangre, porque es eso, ese precio, para hacer misiones y tener un poder de veto, no sé qué, ¿por qué no? Te lo digo de manera radical, porque nosotros estamos gastando cada año para misiones de paz y todo esto, todo lo que hacemos, casi mil millones de euros. Es decir, que no hay muchos países que están dispuestos a gastar 1.000 millones de euros para misiones, para hacer misiones al servicio de los demás. Como vas a tocar un poquito el tema. Entonces, es muy importante eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no revisar todo eso? Pero un momento, el país que quiere revisar tiene que saber que él tendrá que hacer las cosas que los demás están haciendo de momento. Solo eso. Bueno, acá hay una pregunta, pero no es... dice, buen día. ¿Cómo hacen los países que presentan sus servicios en forma administrativa? En el caso de MINUSTA, ¿quién pagó a estos militares? Yo pregunto porque soy de Haití y yo, a ver un segundo, y yo vivía estos momentos, entonces me da curiosidad. ¿A mí la pregunta? Sí. No, la contribución a MINUSTA es como cualquier contribución. Naciones Unidas le paga, le reembolsa, en realidad pagar es una palabra que no se usa en la jerga común, pero en realidad reembolsa lo que está establecido en el MOU en base a la contribución que hace, y es por cantidad de efectivos que se paga una tasa que la última que vi era unos $1.478 mensuales, que se lo paga al Estado Nacional, que contribuye con esos efectivos. Y por cada equipo lo que vieron en el MOU y el COE, es decir, mensualmente una ambulancia son $700, un comedor son tanto, un alojamiento es esto, y se hace un reembolso mensual que se paga trimestralmente. Ese es un reembolso por equipo o por capacidad de autosostenimiento, que es cuando uno hace andar una rutina, como por ejemplo una cocina, donde uno se ocupa de hacerla andar, de proveer todo lo necesario para que el efectivo coma. O un hospital, para proveer salud, de acuerdo a un convenio, para todos los efectivos de la misión. Todos esos reembolsos vienen al país, al Estado Nacional, entran a la cuenta
del Estado Nacional de la Cancillería. La Cancillería se lo da al Ministerio de Defensa y lo distribuye de acuerdo a lo que pusieron cada fuerza en el ámbito del Ministerio de Defensa. Bueno. No hay otro reembolso, salvo que sea un caso de un observador militar o un staff officer que percibe directamente de la UN en el terreno un MCA que se llama, que es un Minimum Subsistence Allowance, que es un viático para que él se pague todos esos gastos en el terreno, porque el que es reembolsado por MOU, la UN le da el alojamiento, el racionamiento, la comida, le da la salud, le da el welfare, le da casi todo. Entonces le reembolsa solamente una parte menor al Estado, mientras que en el observador o staff officer que anda desplegado alrededor del mundo, como los que tenemos en MINUSCA, ellos se tienen que pagar su comida, se tienen que pagar su alojamiento, y para eso la misión le reembolsa directamente a él en el terreno una tasa de valor que cada misión tiene establecida. Bueno, así que esa es la respuesta. Administrativamente no sé qué significa, pero lo que se reembolsa es eso, no otra cosa.